Pasado este tiempo de Cuaresma, no quiero dejar pasar un acontecimiento muy interesante. Y es que, ¿qué pasó con Jesús en la noche de viernes hasta el amanecer del domingo? ¿Qué sucedió? La Iglesia Católica nos indica que Jesús en ese tiempo descendió a los infiernos. Pero vamos a ver qué nos dice el Catecismo y qué nos dice las Sagradas Escrituras. En el credo de los apóstoles proclamamos que Cristo descendió a los infiernos. Pero, ¿qué significa esto? Este credo formulado en el siglo V se refiere al descenso del alma de Cristo, ya separada del cuerpo por la muerte, al lugar que también se le llama Sheol o Hades. El cuarto concilio lateranense en el 1215 definió esta doctrina de fe. En este caso, infierno no se refiere al lugar de los condenados, sino que es el lugar de espera de las almas de los justos de la era precristiana. Importante mencionar que el hecho de que se haya definido como doctrina de fe en el 1215 no quiere decir que no se haya creído esto en los años anteriores. ¿Qué nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica? Numeral 634. El descenso a los infiernos es el pleno cumplimiento del anuncio evangélico de la salvación. Es la última fase de la misión mesiánica de Jesús, fase condensada en el tiempo, pero inmensamente amplia en su significado real de extensión de la obra redentora a todos los hombres de todos los tiempos y de todos los lugares, porque todos los que se salvan se hacen partícipes de la redención. Numeral 635. Cristo, por tanto, bajó la profundidad de la muerte para que los muertos oigan la voz del Hijo de Dios y lo que la oigan vivan. Jesús, el príncipe de la vida, aniquiló mediante la muerte al Señor de la muerte, es decir, al diablo, y libertó a cuantos por temor a la muerte estaban de por vida sometidos a la esclavitud. Bien, ya vimos el catecismo, veamos algunos fundamentos bíblicos de dónde y por qué la Iglesia determinó este descenso de Jesús al infierno en ese tiempo de viernes en la tarde hasta el amanecer del domingo. Dice Filipenses 2, del 8 al 10, y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltó y le otorgó el nombre, que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos. Bien, nos dice Apocalipsis 1:18, el que vive, estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del abismo. A cada uno de nosotros le ha sido concedido el favor divino a la medida de los dones de Cristo. Por eso dice, subiendo a la altura, llevó cautivos y dio dones a los hombres. ¿Qué quiere decir subió, sino también bajó a los regiones inferiores de la tierra? Tres pasajes bíblicos que nos hacen referencia a abismo, Hades, inferiores de la tierra. Importante, Filipenses 2, 8, 10 dice, toda rodilla se dobla en los cielos, en la tierra y en los abismos. Jesús ya era conocido en los cielos, toda rodilla se doblará en los cielos, ya era conocido en los cielos. Fue conocido en la tierra cuando bajó y habitó entre nosotros, y toda rodilla se dobló en su momento, y se sigue doblando y se doblará
Pero en su momento, eh, previo a su muerte, no era conocido en los abismos. Entonces era necesario que Jesús bajara a los abismos para que su evangelio fuera conocido y toda rodilla se doble en ese sitio. Eh, Bien, entre los muertos. Otros textos bíblicos que nos hace referencia de esta frase entre los muertos. Hechos 3:15. Y matasteis al jefe que lleva a la vida, pero Dios le resucitó de entre los muertos y nosotros somos testigos de él. Dice Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos dará también la vida a vuestros cuerpos mortales por su espíritu que habita en vosotros. Nos dice 1 Corintios 15:20, pero no, Cristo resucitó de entre los muertos como primicias de los que durmieron. Frase importante, entre los muertos. ¿Por qué se dice entre los muertos si Jesús es santo y la muerte es sinónimo de pecado? ¿Cómo que Jesús estuvo entre los muertos si Él es santo? No conoció pecado. ¿Cómo Dios permitió que estuviera entre los muertos? Para mí, indudablemente, hace referencia entre los muertos a ese descenso a los infiernos, a predicar su palabra a los que estaban habitando allí. ¿Cómo se puede decir que Jesús estuvo entre los muertos si sabemos que Jesús fue puesto en una tumba vacía y nueva? Porque cualquiera puede interpretar estos textos bíblicos y decir, estuvo entre los muertos porque estuvo un tiempo muerto, como tal, y estuvo dentro de un sepulcro. Pero nosotros sabemos, con la palabra de Dios, que Jesús en ese tiempo estuvo en un sepulcro nuevo y vacío, solo estaba él. Entonces, para mí, y así nos dice la Iglesia Católica, indudablemente la frase entre los muertos hace referencia porque descendió al Hades a predicar a esos justos que estaban en el Hades y a sacarlos de ahí. Entonces estuvo entre los muertos porque todos esos que estaban allí en su momento murieron. Bien, tenemos la predicación a los muertos. Voy a presentar dos textos bíblicos que hacen gran referencia a lo que la Iglesia Católica menciona de dónde estuvo Jesús en la noche del viernes, todo el sábado y el amanecer del domingo. Dice 1 Pedro 3, 18 al 21. Pues también Cristo, que para llevarnos a Dios, murió una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, muerto en la carne, vivificado en el Espíritu. En el Espíritu fue también a predicar a los espíritus encarcelados. En otro tiempo incrédulos, cuando les esperaba la paciencia de Dios, en los días en que Noé construía el arca, en la que unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvados a través del agua. A esta corresponde ahora el bautismo que os salva y que no consiste en quitar suciedad del cuerpo, sino en pedir a Dios una buena conciencia por medio de la resurrección de Jesucristo. Bien, creo que es bastante claro 1 Pedro 3, 18 al 21. Sobre todo muy claro el segundo párrafo, más o menos, que dice, en el Espíritu fue también a predicar a los espíritus encarcelados. ¿Dónde están esos espíritus encarcelados?
fue a predicar a los espíritus encarcelados. Creo que este texto nos da bastante luces de esta enseñanza, de esta doctrina de fe. Pero también tenemos 1 Pedro 4:6 que nos dice: por eso hasta los muertos se ha anunciado la buena nueva, para que condenados en carne según los hombres, vivan en espíritu según Dios. Creo que ahí está la misión especial y la misión de Jesús al bajar a los infiernos, y era que vivan en espíritu según Dios. Y para eso tenían que conocer a Jesús y conocer ese plan de salvación que manifestó Jesús en los tiempos que estuvo presente entre nosotros. Así que creo que estos dos textos bíblicos hablan muy claro de que fue a predicar a esos espíritus encarcelados y que la misión era anunciar a los muertos la buena nueva para que puedan vivir en espíritu, ya que habían muerto en carne. Entonces, para mí es bastante claro lo que menciona los textos bíblicos, lo que nos dice el magisterio de la Iglesia Católica. Y quiero dejarlo por último, lo que dijo Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica, en la parte 3. Santo Tomás de Aquino, que es un santo muy respetado dentro de la Iglesia Católica y dentro de muchos sectores de los hermanos evangélicos. Y él dice en la cuestión 55 sobre el descenso de Cristo al infierno, artículo 1. Convino que Cristo descendiera a los infiernos, primero, porque había venido a llevar nuestra pena, a fin de librarnos de ella, conforme a aquel pasaje de Isaías 53:4. Verdaderamente soportó nuestros sufrimientos y cargó con nuestros dolores. Pero por el pecado del hombre no había incurrido solo en la muerte del cuerpo, sino también en el descenso del infierno. Y por ese motivo, así como fue conveniente que muriese para liberarnos de la muerte, así también lo fue que descendiese a los infiernos para librarnos a nosotros de bajar a ellos. La palabra infierno no indica mal de pena, y no el mal de la culpa. La palabra infierno indica mal de pena y no mal de la culpa. Por eso convino que Cristo bajase a los infiernos, no como si él fuese deudor de la pena, sino para librar a los que estaban sujetas a él. El alma de Cristo no descendió a los infiernos con el género de movimiento con que se mueven los cuerpos, sino con la clase de movimiento con la que se desplazan los ángeles. Así lo entendió la Iglesia, así lo entendió los primeros cristianos, así lo entendió Santo Tomás de Aquino, que para mí Dios le permitió tener una sabiduría increíble para poder interpretar, discernir y ese don de ciencia para poder comprender lo que Dios y Jesús colocó en ese misterio de su evangelización. Entonces, creo que utilicé buenos textos, buenos argumentos, creo que se entendió el hecho de que como católicos anunciamos de que Jesús en ese tiempo descendió a los infiernos. Hasta aquí el video, espero que sea de utilidad. Bendiciones, saludos.